Voy a tomar unos minutitos para reflexionar sobre lo que empezó a ocurrir el viernes aquí en la Argentina alrededor de uno de los estados, el estado de lo político. Sobre todo me parece que un momento bisagra cuando sale el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti, de la Casa de Gobierno, del famoso Portón Verde, en realidad dio una nota dentro de la de la Residencia de Olivos, eso quise decir, y dijo, bueno, el presidente avala que vayamos por otra instancia respecto del tema Vicentín y no por el lado de la expropiación. Vamos a ir con una idea, el presidente pidió idea superadora, le trajimos una idea superadora y vamos con este nuevo instrumento que es la intervención renovar, digamos, la intervención a través del pedido de la IGJ de la provincia de Santa Fe, de la Inspección General de Justicia, con 3 interventores y no durante 60 días, sino hasta que termine el concurso, hasta que se normalice un poco la escena, digamos, ¿no? Y la verdad es que cuando escuchamos a Perotti, con las características y su retórica política que no conocemos tanto, nos quedamos un poco recalculando todo lo que había pasado alrededor de esta situación, ¿no? El presidente, en una conferencia de prensa en su momento, junto con Anabel Sagasti, la senadora nacional, muy vinculada a Cristina Fernández de Kirchner, con Culfas y con Gabriel Delgado, el interventor, diciendo que había una intervención sobre una empresa que estaba en la lona, y que efectivamente, además de todo eso, se iniciaban investigaciones penales por la responsabilidad que había tenido en todas las maniobras que se habían hecho, y que además del rescate de proveedores, acreedores, laburantes y la deuda con la banca pública, también había un segundo objetivo a la par, y ese segundo objetivo era tener una empresa, que el Estado se haga cargo y que tenga una empresa testigo con todo lo que eso significa. Y que el camino era la expropiación, salvo que apareciera una instancia superadora, que el camino era la expropiación. Bueno, de allí al viernes pasaron cosas, pero quiero congelar un poco en ese viernes por la tarde-noche, donde todos los que venimos observando con mucha expectativa la posibilidad de que el Estado tenga ese rol en un mercado tan de importancia tan estructural y estratégica como es el mercado agroexportador, nos quedamos un poco pedaleando en el aire. Y en distintas conversaciones, entre tantas, alguien con mucha experiencia política me dijo, espera, aguantemos, hay que ver cuál es la salida, hay que ver efectivamente cuál es la palabra del presidente respecto a esta situación. Al día siguiente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló con Roberto Navarro, y lo menciono porque no es un dato menor. El presidente decide hablar con Roberto Navarro más o menos 40 minutos, evidentemente porque quiere hablar con un sector de su propia coalición, quiere ser escuchado por un sector de su propia coalición, y el presidente, no come vidrio, sabe que efectivamente va a tener que salir a contener a los sectores que dicen, che, pero entonces hubo un retroceso, hubo un recule, hubo una presión de algunos sectores hegemónicos, más toda esa gente que sale a manifestarse en algunos balcones en la ciudad, en distintas provincias donde lo agroexportador tiene mucha influencia, a mi modo de ver, rehenes informativos. Lo digo de vuelta, para mí son rehenes informativos porque ante todo están muy mal informados y salen a sobregirarse a sí mismos con información realmente muy, muy tergiversada y con una cuota de batalla cultural ganada por los sectores conservadores. De ahí se desprende lo de comunismo, Venezuela, etcétera, y frente a eso el presidente retrocede, ¿no? Y bueno, el presidente Alberto Fernández sale un poco a contestar eso. Ahora vamos a lo que dijo el presidente, lo más rápido que pueda, pero ahora vamos al instrumento. Yo lo que pienso es, ¿qué escena vio el presidente Alberto Fernández en esa reunión con Perotti? El presidente Alberto Fernández en esa escena vio muypolitizado.com que el juez que tiene a cargo la intervención y el concurso, el juez concursal, ni más ni menos que de Reconquista, o sea, un tipo nacido y criado en un lugar donde todas estas presiones pesan, el tipo tiene que quedarse a vivir ahí, ¿no? Por más que la mamá sea peluquera o lo que fuera. Que le tiraron para atrás la intervención, que los diputados y diputadas de la provincia de Córdoba no iban a acompañar en el Congreso, es decir, una escena adversa en la Cámara de Diputados, donde ya de por sí el gobierno no tiene mayoría, ni siquiera puede armar una sesión, porque no tiene quórum, y vio la construcción efectiva de un clima, denominemos
citando a Patricia Bullrich, de clima 126. En esa escena, lo que yo intuyo es que el presidente Alberto Fernández dijo, si vamos tosudamente al Congreso, la perdemos. Esto se pierde. Después podemos discutir si el presidente siente más o menos la idea de la expropiación y la empresa testigo. No, me parece que no es, en este momento no es interesante. Pero yo creo que el presidente leyó políticamente esa situación y entendió que ir por la expropiación era ir a una derrota. Alguien podrá decir, bueno, una derrota digna, hay que ir al frente. Bueno, lo cierto es que se llegó a esa instancia y me parece que aquí está el principal error político del gobierno, sin la construcción política necesaria para bancar lo que efectivamente se dijo en esa conferencia de prensa. No hubo construcción política suficiente. Es más, la solicitada que no se da, por lo que me dicen desde hace por lo menos 20 años en la Argentina, algunos dicen desde el gobierno de Alfonsín, la solicitada de ese arco tan amplio sindical, si ustedes la leen con atención, defiende el rescate, pero no dice nada de la expropiación, ni de la empresa testigo. No se menciona el tema. Sí, es muy importante el conjunto de asociaciones gremiales que efectivamente hacen una solicitada, como no se ha hecho en la Argentina hace mucho tiempo, pero que no tuvo una expresión de fortaleza para que el presidente sienta que podía ir no solamente a ganar eventualmente en la calle esa situación, sino para que esa construcción política fuerce una mayoría suficiente en el Congreso para ir por la vía más rápida. No sé si era la vía de menos conflicto porque eso se iba a judicializar. No lo sé. No tengo herramientas, no alcanzan las herramientas. Me quedo más en el análisis de lo político donde me siento un poco más cómodo. Y digo, el presidente leyó que ir al Congreso en esas condiciones que no se pudieron construir de otra manera, ahí para mí está el error político o la enseñanza y el aprendizaje político para lo que viene. El presidente dijo, no es por acá. Entonces va por la Inspección General de Justicia, que por lo que otros dicen es una presentación muy bien hecha, muy bien hecha. Hay que ver si efectivamente el juez la avala, porque si el juez no la avala, el presidente dijo, volvemos a la idea de la expropiación, pero que tiene un camino quizá más largo, seguro más largo, de negociación con los acreedores que tienen que estar de acuerdo con la propuesta, para poder después conformar, según el objetivo irrenunciable, en palabra del presidente, de tener una empresa testigo. Que sea estatal y que sea pública, que no es exactamente lo mismo. Es decir, pueden jugar actores públicos, por ejemplo, asociaciones sin fines de lucro, como es el sector cooperativo, pero que no necesariamente sea estatal. Y de esa manera, conseguir el objetivo que el presidente, en esa entrevista que le dio a Roberto Navarro, vuelve a respaldar. Y el periodista le pregunta específicamente, y Alberto Fernández dice, sí, es irrenunciable la idea de que la Argentina, que el Estado Nacional tenga una presencia en ese mercado por todas las cosas que pasan. A mí me parece que ese es el objetivo de fondo. Por supuesto, el rescate también es una cosa muy importante, pero están a la par, esto quiere decir. Al presidente, y voy a utilizar la metáfora que usó el presidente Alberto Fernández, para tratar de visualizar los problemas a futuro. El presidente dijo, bueno, no nos enamoramos de un instrumento, creo que lo dijo también Gabriel Delgado, el interventor, no nos enamoramos de un instrumento, a Mar del Plata se puede llegar por la ruta 11 o por la ruta 2. La ruta 2 es más larga, tiene más tránsito, la ruta 11 es un poco, es más corta, pero tiene más tránsito, la ruta 11 es más larga, pero por ahí el camino es más despejado. El presidente ratifica que el objetivo, además del rescate, es la empresa testigo. Yo digo lo siguiente, lo que hemos encontrado, y esto nos vamos a ocupar en la segunda hora del programa con una nota muy interesante con Guillermo Biersba, un economista, escribió una nota maravillosa en el Cometa de la Luna, que se llama El Límite. Nos hemos encontrado, jugando con la idea de empresa testigo, nos hemos encontrado con un caso testigo. El caso testigo es que el establishment nacional, el empresariado nacional, local, no es lo mismo, identificó que el gobierno está dispuesto a intervenir en un sector estratégico e ideológicamente no lo puede permitir. Ideológicamente que tiene un correlato práctico, que es que no se metan con sus privilegios, que no se metan con las zonas que maneja efectivamente el sector privado en la Argentina. Con lo cual, vayas por la ruta 2 o vayas por la ruta 11, en Sierra de los Padres te van a estar esperando. En las puertas de Mar del Plata te van a estar esperando. Y se va a reeditar, si el gobierno mantiene su intención, se va a reeditar esta tensión.
por más que ahora se afloje, vamos a ver lo que pasa. Capaz que estamos hablando y el juez dice no, ya leí que Vicentín, los empresarios dueños de Vicentín no lo aceptan, con lo cual si el juez lo acepta van a apelar y se va a judicializar igual. El camino es largo, pero la pelea de fondo es más que interesante. Porque si vos lográs reunir, identifiquemos esto, si vos lográs reunir a todo el arco opositor partidario que venían y que están peleándose para ver quién me espía y quién no me espía, están en una crisis muy importante y con muy baja capacidad argumental. Si vos tenés por otro lado que hay sectores de la industria no tan amalgamados respecto de cómo responder al gobierno de Alberto Fernández y demás, y que frente a esto todos se sientan en la misma mesa, lo que estamos observando es que es por ahí, que el gobierno de Alberto Fernández tocó la médula, tocó la espina dorsal, digamos, ¿no? Con lo cual esto se va a reeditar, este conflicto está vivo. Y estamos todos observando cómo el gobierno va a intentar construir la situación de fondo, y más importante que es esa empresa testigo en un sector estratégico. A mí me parece que hay un cambio de instrumento, que hay una lectura inteligente del gobierno de no ir a vía muerta y a una derrota épica, que debilitaría mucho el espacio y que generaría tensiones hacia adentro, cosa que es importante también, pero también es cierto que esto pone arriba de la mesa una falta de construcción política para bancar algo que se salió a anunciar con bombos y platillos y que no había espalda para sostener. Como prueba de ensayo, como prueba y error me parece muy caro. El gobierno de Alberto Fernández no puede hacer lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri con todo el establishment por atrás, que es prueba y error, si pasa, pasa. Este gobierno no tiene esa posibilidad. Tiene que construir políticamente la escena que te permita ir a jugar así de fuerte. Se celebra que se juegue así de fuerte, es lo que se viene exigiendo, es el único cambio real para poder tener una sociedad más igualitaria, pero tiene que ser muy inteligente, tiene que leer la correlación de fuerza, es una virtud, pero también tiene que construir la fuerza política para forzar la correlación de fuerza. Porque si no nos quedamos a vivir en el posibilismo, y el posibilismo, tal cual están hoy las situaciones, es un margen de pobreza inaceptable, es una desigualdad inaceptable. No hay desigualdad aceptable, pero no hay ninguna posibilidad de efectivamente ir hacia una sociedad sin pobres en la Argentina y equitativa. Con lo cual me parece que esa es la escena que está planteada. De ninguna manera creo que se haya cerrado la historia, me parece que está muy pero muy abierta, que la responsabilidad la tiene el gobierno sobre cómo articular para efectivamente conseguir los dos objetivos centrales: el rescate de todos los que quedaron en el tendal por las maniobras fraudulentas de la empresa y los dueños, y por otro lado esa empresa testigo que va a cambiar muchas cosas en la Argentina si eso se consigue. No te lo van a dejar hacer, te van a estar esperando en la puerta de Mar del Plata, vayas por la 11, vayas por la 2. Para eso te tenés que preparar, y te tenés que preparar muy bien. Cerramos con esto. Decía Germán Marcos, nuestro productor artístico y periodístico, sobre la realidad del sector agropecuario. Qué poco la conocemos. A veces nos paramos en un lugar de simpleza que no sirve para construir esa correlación de fuerza de la que estamos hablando. No sirve para eso. Hay que ser muy inteligentes para saber construir y con quién construir. Y rescató un audio del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, a quien invito a escuchar, y de aquí nos vamos ya a la pausa, pero escuchémoslo pensando en esto: la inteligencia que se necesita para juntar a todos los sectores que efectivamente están dispuestos a apoyar un proyecto como este. Hay que convencerlos, hay que seducirlos, hay que interpelarlos y salir a dar las peleas con esos sectores cubriéndote la espalda. Porque si no, vas a una frustración que es mucho más cara que la frustración de un nombre propio, el de Alberto Fernández. Es la frustración de un proyecto que ganó elecciones de una manera ejemplar, que ganó elecciones de una manera contundente, y que ganó elecciones y tuvo al pueblo en la calle para ir a fondo con estas peleas. Y ese ir a fondo y esa sociedad más justa no se puede defraudar, porque de lo contrario, ese pueblo lo va a reclamar en la calle, o por lo menos esa es nuestra esperanza. Ellos mismos fueron en su momento y pidieron la intervención, porque la empresa fue la que pidió la intervención. Yo creo que nosotros no tenemos una legislación específica en la materia del salvataje de empresas importantes.
como sí lo tienen los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno toma la figura de la expropiación en un sentido más amplio, y allí cuando empieza entre comillas, conflicto. ¿Cuál es su opinión sobre la administración que tuvieron los Vicentín de la empresa Vicentín? Realmente pésima. Esto se mide por resultados. Llevar una empresa en estas condiciones, en medio de lo que significa el comercio internacional de granos, tener los privilegios que tuvieron desde el Banco de la Nación durante todos los años del gobierno anterior, y estrellarla, bueno, muchachos, digamos, ellos mismos fueron a pedir la intervención. Segunda pregunta. Yo escuché a muchos dirigentes agrarios, inclusive de acuerdo en la cuestión de fondo con usted, pero que estaban de acuerdo con el banderazo del sábado pasado. ¿La Sociedad Rural de Córdoba se sumó al cacerolazo, se sumó al banderazo? No. Nosotros no consideramos que sea pertinente ni oportuno, porque estamos en un proceso falencial. Hay miles de productores afectados. Pronunciarse a favor de la empresa en este momento, la verdad que no me parece atinado para nada, ¿no? En medio es como salir a aplaudir al que estafa a los productores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros nos paramos en el sentido de defensa de los productores. Pero espere, ¿usted no cree, como cree alguna gente que salió a manifestar, que el gobierno actual vaya en una dirección hacia Venezuela? Hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos. Yo creo que tiene que haber un debate político más elevado, que por lo menos fije objetivos reales. Digamos, si nos ponemos a ver objetivamente, no tenemos absolutamente nada que ver con Venezuela. La verdad es que yo lo noto muy fanatizado a quien tiene una manifestación de ese tipo, ¿no? O sea, ya rayando la locura. Esto es desproporcionado.